Muy bien, entonces, de aquí a 11 días, el 14 de Kislev, empieza la festividad de Hanukkah, ¿no? Y no sé cuántos conozcan la fiesta de Hanukkah. Es una fiesta muy importante que se celebra porque aproximadamente 160, 200 años antes de Jesucristo, vino Antíoco Epífanes, un griego, un emperador griego, y profanó el templo y sacrificó cerdos en el templo. Y se levantó una familia sacerdotal, conocido como los macabeos. De hecho, las Biblias católicas traen ese libro, ¿no? La historia de los macabeos. Y es una historia que no se conoce en el cristianismo y es una historia muy importante. Entonces, este, estos macabeos, Judas Macabeo y Juan Macabeo, es el padre y 5 hijos, defendieron, 5 o 6, no recuerdo, ¿no? Defendieron el templo, mataron a un judío que estaba sacrificando cerdos, aliándose contra este griego, ¿no? Huyeron, después juntaron gente, hicieron una guerra y vencieron. Al final de cuentas, Dios le dio la victoria. Y el 14 de Kislev, que va a ser aproximadamente el 25, creo, de este mes, ¿no? De diciembre, el 20, 14 de diciembre, 14 de diciembre, comienza la fiesta, ¿no? De Hanukkah, ¿no? Hicieron una fiesta, ¿no? Para limpiar el templo, ¿no? Duró 8 días la fiesta porque hubo un milagro ahí de que la menorá quedó encendida 8 días cuando debería quedar encendida un día porque no había suficiente aceite. Ok. Apocalipsis capítulo 7. Hoy comenzamos con el estudio número 7. Y quizá usted haya visto algunas enseñanzas de Apocalipsis, sobre todo de este capítulo. Pues hoy vamos a ver otra enseñanza, no menos importante de la que hayamos estudiado. Eh, Habla de los 144,000 sellados. Entonces hoy Dios nos va a dar luz. Padre, te pedimos que nos des luz en esta mañana. Invocamos tu nombre, Yahweh de los ejércitos. Declaramos nuestros oídos prestos para escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje, y que seas tú quien nos esté hablando a través de Apocalipsis. Amén. Bien. Son 22 capítulos de Apocalipsis y vamos viendo aquí. Las, los 144,000, seguramente este tema me va a llevar unos 2 o 3 domingos desarrollarlo. Hay mucho tema de hay mucha polémica, no se sabe muchos quiénes son. Lo único que te dice es que son 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu. ¿Y por qué 12,000 de cada tribu? ¿Cuántas tribus son del pueblo de Dios? 12. Fíjate, el último libro de la Biblia te está hablando de Israel. Entonces, ¿dónde están los gentiles? ¿Dónde queda la iglesia gentil? Si el último libro de la Biblia te habla de Israel. Entonces, son 12 tribus de Israel y son 12,000 de cada tribu, los que van a ser sellados aquí. Entonces, son 12 tribus de Israel y dice 12,000, ahí puse 1,000 sellados de cada tribu. Son 12,000 y tienen un propósito. ¿Cuántos saben que ustedes tienen un propósito? Cada uno de nosotros Dios nos hizo con un propósito. Y ellos tienen un propósito y tienen un sello en su frente. Satanás también viene sellando en la frente, ¿no? Con un número. Ahora, no está diciendo que estos 144,000 son los únicos que se van a salvar, porque por ahí yo escuché una enseñanza y una doctrina que dice que son 144,000 los que se van a salvar y todo el mundo pues lucha por ser uno de los 144,000. Por ahí una vez que estudié con los testigos de Jehová estaban diciendo algo así parecido.
No, no son los únicos. Ciertamente son las primicias estos 144,000 sellados. En Apocalipsis 14, vamos a ir ahí, en el verso 4, para entender un poquito el capítulo 7. En el capítulo 14 de Apocalipsis dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, déjame darte una recordadita de lo que pasó con Israel, porque toda la Biblia completa habla de Israel. Toda toda la Biblia va a hablar de Israel, va a hablar de las 12 tribus. Y cuando habla de los gentiles, está hablando de Israel. ¿Quiénes son los gentiles? Póngame atención. Te recuerdo que después del rey Salomón, acuérdate que el Salomón cometió el error de tener 1,000 suegras. Y como tuvo el error de tener 1,000 suegras, pues Dios lo castigó, ¿no? A partir de ahí, a partir de ahí viene una división del reino, llega un profeta y con uno de los ministros del rey Salomón, rompe la capa que llevaba y le da 10 pedazos a Jeroboam, que era parte del ejército del rey Salomón, y se va huyendo. Y le da dos pedazos a Roboam. Roboam era el hijo mayor de Salomón. Era el que debería de reinar sobre las 12 tribus. Pero como no quiso bajar los impuestos, estaba oprimiendo al pueblo, viene esa división. Y se divide el reino. Ahora vas a encontrar dos reinos a partir de ahí en Israel. Un reino que va a reinar Jeroboam en Samaria. Esa va a ser la capital, Samaria. Y el otro reino en el sur, que es Judá y Benjamín. Esas dos tribus se quedaron en el sur, gobernadas por Judá, conocidos como los judíos. Y por ahí te puse un pequeño mapa de la parte de Israel, ¿no? Entonces, las 10 tribus que se ubicaron en el norte, conocidos como el reino del norte, y las dos tribus conocidas como el reino del sur. En el reino del norte viene el rey de Asiria, descendiente de Nimrod, y va a conquistar a esas 10 tribus y se las va a llevar cautivas a Nínive. ¿Te acuerdas de Jonás que se lo tragó una ballena? Ok. Fue a hablarle a esas 10 tribus, ¿no? Porque se habían gentilizado, se habían paganizado, se les había olvidado la ley de Dios, ya no estaban siguiendo la ley de Dios, ahora estaban siguiendo cualquier otro libro sagrado de cualquier otro Dios. A esas 10 tribus se le conoce con el nombre de Casa de Israel. Aquí te lo puse. Y a las dos tribus que reinan en Jerusalén, Judá y Benjamín, se le conoce como la Casa de Judá. Tenemos dos casas. La Biblia va a tratar ahora a estos dos reinos como dos mujeres. Y en toda la Biblia donde tú veas la historia de dos mujeres, por ahí hay una historia de donde dos mujeres se comen a los hijos, una lo esconde y la otra sí lo hizo albóndigas, y cuando se trataba de hacer albóndigas al otro, la otra lo escondió y ya no lo quiso. Está hablando de estas dos casas, de judíos y de samaritanos. Bien, uno reinan en Jerusalén y otro reinan en Samaria. Y la Biblia dice que judíos y samaritanos no se podían ver. ¿Por qué? Porque los samaritanos habían dejado la ley de Dios. Empezaron a construir ídolos y los otros eran muy celosos de la ley de Dios. 10 tribus y 2 tribus. Las 10 tribus, las 10 tribus en el norte son comandadas por la tribu de Efraín. Por eso Dios dice, ¿no es Efraín mi hijo amado? Cuando dice Efraín, no se está refiriendo a la tribu de Efraín. ¿Se está refiriendo a quién? A las 10 tribus, porque Efraín era el jefe. ¿Te acuerdas de Efraín y Manasés?
ellos no eran hijos directos de Jacob, ellos eran hijos de José. Y ellos van a sustituir a la tribu de Leví, que no recibía parte porque eran sacerdocios, y a la tribu del propio José. Entonces, cuando el viejo Jacob, ya muy viejo, va a bendecir a los hijos, toma a Manasés, el padre perdón, José, toma a Manasés, que era el mayor, y lo pone a su derecha. Pero toma a Efraín y lo pone a la izquierda porque era el menor. Entonces, el mayor tenía que recibir la primogenitura. Pero Jacob va a hacer esto. ¿Qué hizo? Cruzó las manos. ¿Qué está formando al cruzar las manos? Y en Roma, una cruz, la cruz de Cristo, ¿no? Pero en el hebreo no es una cruz. En el hebreo es una letra. Es la letra Tav. Por eso Jesucristo cuando dijo en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, él jamás dijo eso. Él nunca dijo eso. Porque esas son dos letras griegas. Alfa y omega, alfa es la primera letra griega y la omega es la última letra griega. Él dijo, yo soy la Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo, y yo soy la Tav. Y la Aleph, no sé si recuerdas, te lo he dicho bastante aquí, pero no te traje una imagen. La letra Aleph en el palebreo, en el hebreo antiguo, es la cabeza de un toro que simboliza a Dios, que simboliza fuerza, que simboliza líder. Y la Tab, pues es una cruz. Ahí hay un mensaje. Ahí te está diciendo Jesucristo, hey, yo soy el Aleph Tab, yo soy el líder. Yo soy el líder que por ti fui crucificado. ¿Se fija la diferencia? Ok, entonces Efraín va a ser el primogénito, Efraín va a comandar las 10 tribus, se le conoce como los samaritanos, se les conoce también a las 10 tribus como los de lejos. Ahí lo vas a encontrar en el profeta Daniel. Los que están lejos y los que están cerca se les conocen a los judíos. ¿Por qué los que están cerca? Porque los judíos jamás dejaron la ley de Dios. Ellos estuvieron siempre en la ley de Dios. Los judíos fueron también llevados cautivos por Nabucodonosor durante 70 años, pero ellos regresaron allá con Nehemías, Esdras y ¿quién era el otro? No recuerdo, el que construyó el templo, Nehemías y Esdras. ¿Quién? Ageo y todos esos profetas. Ok. Y llegan y vuelven a reconstruir la ciudad, vuelven a reconstruir el templo. Pero las 10 tribus nunca regresaron. Las 10 tribus fueron esparcidas por todo el mundo y ahorita estamos regresando, somos parte de esas 10 tribus y muchos no lo quieren. Yo sí lo he atesorado. Entonces, también se le conoce a las 10 tribus como lo Ruama o Loami. ¿Te acuerdas allá de Oseas? Del profeta Oseas, que Dios le dijo, cásate con Gomer, le dijo Dios, ¿no? Y Oseas puso un carro. ¿Qué le dijo? Con Gomer. No, no, señor, ¿cómo se te ocurre? Me va a pintar el cuerno a cada ratito, le dijo. Te vas a casar con ella, le dijo, y vas a tener hijos con ella. Y el tipo se casa con Gomer, se enamora de Gomer, se enamora de una prostituta y así le pinta el cuerno y él va por ella y la trae y se le vuelve a ir. Dios mío, qué. Y tuvo hijos con ella, ¿no? Pero era para dar una profecía a las 10 tribus. Ahora, en Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, no está hablando de algo que se secó en tu matrimonio, no está hablando de algo que se secó en tu empresa, no. Está hablando de esas 10 tribus. De hecho, Ezequiel 37 dice, y estos huesos secos son, dice, la casa de Israel, es decir, las 10 tribus. Y Jesucristo dijo, yo he venido, le dijo, ¿te acuerdas aquella mujer que le gritaba a Jesucristo que era a la mujer cananea? No sé si de Cananea, de Imuris o de por ahí, de Aguaprieta, o de Cuitaca, ok. Venía dándole gritos a Jesucristo y los discípulos le dijeron, despídela, ya nos repugnó. Porque no pertenecía a las 12 tribus esa mujer, era mujer, sí era gentil. Y le dice, hey,
Yo no he venido a los perros, así les decían a ellos. Yo he venido, le dice, a las ovejas perdidas. ¿De quién? De la casa de Israel. Jesucristo vino a establecer el reino de las 12 tribus. Ahora, quienes no pertenezcan a las 12 tribus y acepten a Jesucristo, ¿qué crees? Inmediatamente son injertados en las 12 tribus de Israel. No hay iglesia gentil, solamente hay un solo reino en el reino milenial con Jesucristo y es el reino de Israel. Y tenemos que ser injertados a través de Yeshua, de Jesucristo. Amén. Ok. Entonces, entendiendo esto, sabemos que solo la casa de Judá regresó a Jerusalén, las otras 10 tribus quedaron perdidas entre las naciones. Esas 10 tribus se gentilizaron y no sabrán que pertenecen a Israel. Muchos no saben. Muchas iglesias aquí. Es más, somos la única iglesia que sabemos que pertenecemos a una de las 10 tribus. Así nada más. Pero sí se van a dar cuenta, al final se van a dar cuenta. De hecho, mira, esos 144,000 sellados no saben que pertenecen a las 12 tribus. Porque ¿de dónde va a tomar Dios 144,000 sellados de cada tribu? Si están perdidas, si se perdió la identidad, si nada más los judíos saben que ellos son los judíos y los benjaminitas. Si tú vas a Israel vas a encontrar judíos de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Y lo demás? ¿Y cómo lo va a sellar Dios? Dios sí los conoce. Dios sí sabe dónde está. Porque fue un plan de Dios que fuésemos esparcidos por todas las naciones para dar el conocimiento de nuestro Dios, de Jesucristo. Fue un plan de Dios que viniésemos con Cristóbal Colón aquí a América, en 3 barcos. Cristóbal Colón los echó de ahí de España, órale, vámonos a mis barcos. Porque la reina le dijo, le doy una semana, le dijo, y si no, los voy a matar. Eran muy ricos, se estaban apoderando de España, eran todos ellos. Cristóbal Colón se los trajo. 3 barcos. ¿Te suena familiar el número 3? 40 días perdidos en el mar, ¿te suena familiar el número 40? Y vienen con Cristóbal, ¿te suena familiar la parte de Cristo, el ungido, el Señor ungido? Porque Baal significa Señor. Está tremendo, ¿no? Y luego que llegan al Salvador. ¿Y qué significa Salvador? Yeshua. ¿Y cuándo fue cuando llegaron ahí en la fiesta de qué? En la fiesta de otoño, de Sukkot. Empezaron a ver muchas palmeras en el mar porque estaban perdidos. Y dijeron, mira, aquí hay palmeras. Hagamos una suká para celebrar la fiesta. Son cosas tremendas que ocurrieron aquí en América. ¿Para qué? Para venir a derrotar a Kukulcán, el dios serpiente. Ok, entonces esas 10 tribus se gentilizan, pero se da a conocer el nombre de Jesucristo. Y esos 144,000 sellados podría ser alguno de sus hijos. ¿Por qué no? Alguno de sus hijos, alguno de sus nietos podría ser uno de esos 144,000. Apocalipsis 14 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Wow. Vienen reinando con Cristo. Son los primeros que vienen. Jesucristo viene y se parará en el monte Sión. ¿Dónde está el monte Sión? Ahora, déjame decirte primero el significado de la palabra nombre, porque tenían escrito el nombre en sus frentes. Es la palabra hebrea Shem, para nombre, Shem. ¿Cómo se llamaba el hijo de Noé, el mayor? Shem o Sem. Shem es lo mismo, que significa nombre. ¿Y qué significa nombre? Autoridad. ¿Qué significa nombre? Fama. ¿Y qué significa nombre?
propósito. Por eso es importante cuando nosotros le pongamos nombre a los hijos, que sea un nombre que tenga propósito, que tenga fama. Jade es el nombre de una de las piedras preciosas que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Y es importante. Así que cómprate una pieza de jade, hija. Dile a la pastora que te regale un collar con una piedra de jade, un anillo. Entonces, los sacerdotes de Israel llevaban una señal en su frente. Vamos a hablar ahora de los levitas. ¿Qué hacían los levitas? Ahorita te lo presento, ¿no? Éxodo 28:36 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, que significa santidad a Jehová o santidad a Yahweh. Entonces, esos 144,000 tenían un sello en las frentes, tienen o tendrán un sello en las frentes. Y esta era la vestimenta del sumo sacerdote. Cuando llegó Alejandro Magno a Israel, se maravilló Alejandro Magno, el griego. Acuérdate, son 4 bestias que vinieron a conquistar. Babilonia, y luego Persia con Ciro, el rey Ciro, allá con la reina Esther, y luego viene Grecia y luego finalmente Roma. Y Alejandro Magno, ese romano, se maravilló de la vestimenta de los sumos sacerdotes. Una vestimenta demasiado elegante, todo incrustado en oro, piedras preciosas, y la mitra que tenía aquí en su frente decía santidad a Jehová. Y tenía que ser una persona sumamente santa el sumo sacerdote. Sabemos que después ese puesto fue comprado por Anás y Caifás a Roma. Ellos ya no eran sumos sacerdotes, eran malos. Entonces, obedecer la palabra de Yahweh, eso nos trae santidad. La palabra de Dios dice, sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Ahora, alguien dígame qué es ser santo, porque es algo muy común que nosotros decimos. Y hace poco tuve un medio debate ahí con un teólogo respecto a eso. ¿Y qué es ser santo? Le puse. Hacía puras preguntas, ¿no? Mi afán no era debatirle, mi afán era que aprendiera la gente que a él lo sigue. ¿Y qué es ser santo? No, pues portarse bien. ¿Y qué es portarse bien? Porque ya te he platicado del ejemplo de un señor que miré ahí en las redes sociales de Colombia. Tiene 3 esposas el tipo. Con la primera esposa tiene algunos hijos, pero la segunda esposa, ¿qué crees? Es su propia hija. Y la tercera esposa, ¿qué crees? Es su nieta y está embarazada. Y él dice que está bien, que porque Dios dijo que se multiplicaran y que eso no es pecado. ¿Cómo le compruebas a él que eso es pecado? Porque él está, de acuerdo a su teología, él está en lo correcto. Yo no le hago daño a nadie, dice, yo simplemente me estoy multiplicando porque Dios nuestro Señor así lo dijo que lo hiciéramos y eso no es pecado, eso es un tabú de la gente. Pero ¿cómo se lo explica si no tienes una ley? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es ser santo? Seguir la palabra, como dice la Biblia. ¿Qué es pecado? Porque dice, uy, qué pecado tan grande cometiste. ¿Será pecado que cuando yo me levante me tenga que atar primero el zapato izquierdo y después el derecho? ¿Vendrá eso en la Biblia? Yo creo que eso no viene en la Biblia. Pero sí tenemos que conocer nosotros los 10 mandamientos y los 613 mandamientos para saber qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. ¿Qué mandamientos me aplican a mí y qué mandamientos no me aplican a mí? Si no los conozco, si no conozco la ley de Dios, si no conozco la ley de tránsito, imagínate, me paso los semáforos en rojo porque yo creo que el rojo es para pasarse. ¿Qué va a ocurrir conmigo? Un accidente fácil. Entonces, si no conocemos nosotros la ley de Dios, vamos a cometer accidentes en contra de nosotros mismos y en contra de los demás. Entonces, ¿qué dice la primera de Juan, capítulo 3, verso 4? ¿Qué dice? Pecado es violar la ley. Entonces, es importante que conozcamos nosotros qué es pecado para saber nosotros qué es andar en santidad. Entonces, estos 144,000 tienen
características especiales. Y yo les animo a los jóvenes y también a los adultos que luchemos por esto. ¿Cuáles son las características? Características como niños. Así. Yo creo con todo mi corazón que estos 144,000 van a ser jovencitos con características de niños. Probablemente sean los menos elegibles, probablemente tú digas, no, no creo que este vaya a ser. Ellos no estarán contaminados en sus mentes. Pero, fíjate bien, venimos hablando del sello en sus frentes. El sello que traía el sumo sacerdote aquí, Santidad de Jehová, a ellos se les pondrá un sello en la frente, un sello invisible, obviamente. ¿Y por qué en la frente? Estuve investigando yo el cerebro de nosotros, el cerebro que tenemos. Esto de azul es la parte frontal. El lóbulo frontal se llama esto de aquí, lóbulo frontal, lóbulo parietal, y a esta se le llama lóbulo temporal y lóbulo occipital, esta parte de atrás. Ahí más o menos para que tú veas cómo está el cerebro de nosotros. Yo me imagino que mi yerno Armando ha visto esas cosas. No le quiero preguntar ni quiero que me las describa porque me da ñañara. Pero en la parte azul, ahí va el sello, en el lóbulo frontal. ¿Qué pasa en esa parte azul, en el lóbulo frontal? De acuerdo a la ciencia, a los científicos, a los médicos, es donde se regulan las emociones, aquí así. Si esto está dañado, tus emociones van a estar dañadas. Es donde está la planeación aquí. Es donde está la organización, la resolución de los problemas, la toma de decisiones, el razonamiento y, de acuerdo a los científicos, se desarrolla más después de los 21 años. Entonces, qué curioso que el sello esté aquí en el lóbulo frontal de nuestro cerebro. Todo está perfectamente bien organizado por parte del Señor. En el segundo éxodo, no sé si sepas que va a haber un segundo éxodo. Ya hubo un primer éxodo, ¿te acuerdas cuando nuestros padres salieron de Egipto por mano de Moisés? Fue el primer éxodo. Pero ese primer éxodo es una sombra del éxodo verdadero, donde viene Jesucristo para llevarnos exactamente a lo que es la verdadera tierra prometida. Y cuando nació Moisés, que venía a liberar al pueblo de Dios de la mano de los egipcios, se levantó un faraón matando a todos los niños de aquella época. Y la Biblia dice que a Moisés lo pusieron en un canasto y lo pusieron en el río, dice, porque le vieron niño hermoso, así dice la Biblia. Si lo hubieran visto feo, ay, que lo mate Faraón, ¿qué le hace? Pero dice que lo vieron niño hermoso. Y ahí se cumplió el plan de Dios, no fue muerto porque Dios tenía un plan y un propósito para Moisés. Y eso mismo había pasado cuando nació Abraham. Si usted lee el libro de Jacer, cuando nació Abraham, también Nimrod quiso matar a Abraham. Ahora, cuando nació Jesucristo, fíjate bien, cuando nació Jesucristo, que venía a darnos la libertad del pecado por haber violado o transgredido la ley, se levanta un Herodes matando a todos los niños de esa época de Jesucristo. Y hubo un llorar tremendo. Ahora, esas cosas, fíjate bien, de Moisés a Jesucristo, que pasaron 1500 años, se volvió a repetir lo mismo. Y le digo, ¿qué va a pasar en el segundo éxodo? Lo mismo. Porque dice Eclesiastés, nada es nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Dice, lo mismo que será. O sea, se va a volver a repetir una mortandad de niños que no te imaginas. Pero te digo una cosa, ya se está dando. Ya se está dando una mortandad de niños tremenda.
aparece otra vez la muerte de miles de inocentes de niños. ¿Y dónde se está dando? ¿Cuál es el faraón y cuál es el Herodes de hoy? La legalización del aborto. Eso es. Más de 77 países han legalizado el aborto. Muchos hablan del 51% de las personas a favor del aborto. Faraón ya no está usando soldados para matar a los infantes. Ahora usa a las propias madres para matar a los infantes. Se ha desarrollado, mira, de unos años para acá, de unos cuantos años para acá, y te puedo decir a partir del celular para acá, se ha desarrollado el espíritu de la pornografía y de la pederasta, con un propósito de robar la inocencia del niño de una forma tremenda. ¿Para qué? Porque Satanás sabe que ellos van a ser los 144,000 sellados que va a escoger Dios. Inocentes. Niños que tengan la mente pura. Por eso tenemos nosotros que cuidar a nuestros hijos, a nuestros nietos, enseñarles la palabra correcta. Espíritus de enfermedades atacando a los infantes como nunca en la historia. Niños muriendo. Niños con autismo, mira, de una forma tremenda. Niños con asma, con diabetes infantil, con leucemia, con cáncer. ¿Cuándo habías visto tú 20 años atrás eso? No se veía. El autismo no se veía. Es grave el problema que hay ahora. ¿Por qué? Porque Faraón o Herodes se está levantando, matando a los niños que están naciendo. ¿Por qué? Porque viene el segundo éxodo, se está levantando Jesucristo, viene ya está a las puertas, está tocando ya nuestras casas, nuestras puertas, para llevarnos a nosotros a la vida eterna. Y está buscando, y yo sé que ya tiene propósito en los 144,000 sellados. Y él está viendo, él está diciendo, ¿habrá algún hijo del pastor, algún nieto del pastor que vaya yo a sellar? ¿Habrá algún nieto de Vicky, de Gael, que yo pueda sellar? Porque él quiere sellarlos. Él está buscando hombres y mujeres, matrimonios que cuiden a sus hijos para él sellarlos. Porque van a ser jovencitos esos 144,000. Antes de 2 años, mira, los niños de hoy, antes de los 2 años ya recibieron como 29 vacunas. Antígenos en sus cuerpos. Las películas, las caricaturas, los videojuegos están, mira, llenando a nuestros niños de pura basura. Porque tenemos demasiado trabajo, porque estamos muy ocupados, no tenemos tiempo de atenderlos y hay que ponerles ahí una caricatura llena de basura. No te digo que todas las caricaturas tienen basura, no. Pero hay caricaturas que tienen basura. Algunos padres les encanta ver películas de terror. ¿Por qué? Porque les encanta, es un espíritu eso, inquietar al espíritu. A mi nietecito, el Armandito, ahora en el verano estaba yo ahí en el rancho y estábamos buscando unas vacas y de repente, yo lo llevaba aquí en los hombros, y de repente se estremeció y pegó un llorido y estaba una serpiente así como de aquí al- al- a la cámara, y yo no la veía la serpiente. Él no las conocía las serpientes, nunca había visto una serpiente, pero sabía que era peligro. Y la serpiente estaba chillando y se paraba como medio metro la serpiente y todavía me hacía así, mira, agresiva, agresiva. Y quise bajar al niño y yo no, se me prendía, mira, se me prendía. Se le inquietó su espíritu de una forma tremenda.
Y después yo dije, bueno, dije, le voy a explicar qué es ahí a su edad, acomodarme a su edad. Y le puse unos videos ahí mira papi, esto fue lo que vimos, le dije, es muy peligroso, y yo le estaba diciendo al niño, ¿no? Y le puse unos videos ahí en la computadora. No, no, se me estremecía, mira, se me agarraba. No, dije, yo no le voy a inquietar su espíritu, porque para él fue algo de terror. Porque viene ese espíritu de querer ver eso. Entonces, todo eso, fíjate bien, el enemigo está corrompiendo a los niños en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, y se está posicionando en el lóbulo frontal. Y ahí es donde Dios quiere poner el sello a sus 144,000 escogidos, porque hay un propósito para esos 144,000 escogidos. Al final de los tiempos, ellos van a estar luchando esos 144,000. Porque la palabra dice, de los que son como niños, es el reino de los cielos. Hay una profecía a mitad de los tiempos, mira, al final de los tiempos. Ezequiel capítulo 9, verso 6. Dice, profecía al final de los tiempos. Maten a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no se acerquen. Y comenzarán, dice, por mi santuario. Y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. ¿Y quiénes fueron respetados? Aquellos que tenían una señal. ¿Por qué el Señor los está sellando a estos 12,000 de cada tribu, a estos 144,000? ¿Quiénes son ellos? Hay mucha polémica para buscar quiénes son. Y la Biblia te dice, son 12,000 de cada tribu. Son israelitas, todos. Hay un paralelo aquí que nos regala en Números capítulo 31. Quiero que vayas a número 31 para ver este paralelo con esto que va a ocurrir. Verso 2, capítulo 31 de Números, en el verso 2. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos, iban a entrar a la tierra prometida apenas. Y Moisés era el comandante, todavía no le daba las armas a Josué. Ármense alguno de ustedes, dice, para la guerra. Y vayan contra Madián y hagan la venganza de Yahweh en Madián. Y vamos a ver cuántos son. Verso 4. 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, van a enviar a la guerra. Y así fueron dados de los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, es decir, 12,000 en pie de guerra. Pero ahora no van a ser 12,000 en total, van a ser 12,000 por cada tribu. Y ellos vienen a la guerra. Estos 144,000 vienen a la guerra final. ¿Con qué armas? Con una espada que sale de la boca de ellos. Pero no es una espada literal. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Con la palabra van a detener todo. Puta, si te imaginas las cosas que puede hacer tu boca, tu lengua, practícalo. Practica el hablar bien. Practica el declarar bien. Es muy importante. 12,000 por cada tribu vendrán a la guerra. Es un paralelo. Entonces, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés está escogiendo 1,000 de cada tribu para la guerra. Y lo mismo va a hacer Jesucristo. Antes de entrar a nosotros a la Nueva Jerusalén, a la tierra prometida, acuérdate que la tierra prometida está ocupada. Había gigantes en la antigüedad, en la tierra prometida. Y hoy
¿Qué crees? Está ocupada por gigantes. ¿Cuáles son esos gigantes? Ángeles caídos, que están en el segundo cielo. Pablo te lo está diciendo en Efesios 6:12, que tenemos una lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando Moisés manda espiar a la tierra prometida, ¿con qué frutos vienen cargando? Uvas, grandes uvas, un racimo de uvas entre dos lo podía. ¿Y qué simboliza la uva? El vino. ¿Y qué simboliza el vino? La sangre de Yeshua. ¿Y traían qué más? Higos. ¿Qué simbolizan los higos? La sanidad de las naciones. La higuera. ¿Y quién es la higuera? Israel es la higuera. ¿Y qué más traían? Granadas. ¿Cuántas semillas tiene una granada? ¿Alguien ha contado las semillas de una granada? Cuéntelas. 613. ¿Cuántos mandamientos son en el monte Sinaí? 613. 10 fueron en piedra y los demás en pergaminos. ¿Tú crees que eso fue casualidad? No fue casualidad. Algo nos indica Dios en esas cosas. 12,000 por cada tribu. Entonces, Moisés está escogiendo 1,000 por cada tribu porque va a ir a la guerra contra Madián, va a hacer una venganza antes de entrar a la tierra prometida, y estamos allá a 3,500 años después de Moisés. Hace 3,500 años que fue Moisés. Y va a haber otros 140, no otros, ahora va a haber 144,000 sellados, es decir, 12,000 por cada tribu. En aquella ocasión fueron 12,000 por todas las tribus, ahora van a ser 12,000 por cada tribu. Porque está a punto de enviar a la guerra a esos. Entonces, en el Éxodo, fíjate bien, fueron escogidos estos 12,000 y fueron los que dieron la victoria en la guerra. Igual va a ocurrir con esos 144,000, van a ser los que den la victoria. No fue todo Israel a la guerra. Fueron nada más 12,000 a la guerra. Y en esta ocasión van a ser 144,000 escogidos que vayan a la batalla final. Entonces, el ejército será 12 veces mayor que el original. Estamos hablando de Israel y estamos hablando de Apocalipsis. En esa batalla que se dio ahí en Números capítulo 31 de Números, ninguno de los 12,000 murió. Ninguno. Y en la batalla que viene, antes, fíjate bien, de la trompeta final, serán sellados 144,000. Serán poderosos y serán jóvenes. Está a punto de suceder. O serán con mentalidad como niños, que tú dijeras, no, mi hijo no creo que valga tanto, ay, pues ahí lo llevo. No, se equivoca. Se equivoca. Yo he visto jovencitos y he visto jovencitas con una sonrisa transparente, que te puedo decir que puede ser uno de los 12,000 sellados. Y me agrada verlos. Luego le ves el espíritu a una persona, un espíritu transparente, un espíritu noble, un espíritu puro, un espíritu que no está contaminado. ¿Sí los hay? Sí los hay. Vencerán ellos en la gran tribulación. Acuérdate que la iglesia va a pasar la gran tribulación. La iglesia va a ser arrebatada después de la ira del Señor. A veces se confunde la gran tribulación con la ira del Señor, el gran día del Señor. Y estos 144,000, estoy seguro que son jovencitos, con mentalidad limpia, con mentalidad de niños. Apocalipsis 14, ellos están recibiendo al Mesías en el monte Sión. Están parados en el monte Sión. ¿Dónde está el monte Sión? Ahorita lo vamos a ver. Hay otro paralelo aquí. Joel capítulo 2, verso 28, también te lo menciona Pedro allá en Hechos 2. Esto ocurrió también allá en la venida de Jesucristo. Y después de esto, derramaré, dice el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Acuérdate que en el Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre 120 personas y profetizaron. Y ahorita somos templo del Espíritu Santo. Y vuestras hijas también profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes
verán visiones. Aquí viene hablando de los 144,000. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el gran día espantoso de Jehová, hablando de la ira. ¿Te acuerdas lo que ocurrió en el 2014 y en el 2015? Las 4 tetradas de lunas, unas lunas rojas grandotas que ocurrieron en el 2014 y en el 2015. Y precisamente en las fiestas de otoño y en las fiestas de acá de Pesaj. ¿Casualidad? No, no fue casualidad. No traje la imagen para mostrártelo. Una enseñanza que ya dimos hace rato. Y dice, ok, esto de Joel 2 es un pasaje paralelo a Israel cuando va saliendo de Egipto. ¿Te acuerdas cuando Israel salió de Egipto? Que de noche lo acompañaba una columna de fuego para calentar a Israel sobre el frío del desierto. Y en la noche había una nube que le daba protección a Israel, pero en el día. Pues Joel está hablando de eso también, es un paralelo. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo, dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿Y dónde van a estar estos 144,000? En el monte Sión. Como ha dicho Yahweh, y entre, dice, el remanente, el cual él habrá llamado. ¿Y cuál es ese remanente? Los 144,000. Y dice el capítulo 3 de Joel en el verso 11, júntense y vengan naciones todas de alrededor y congréguense, haz venir allí, dice, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. El valle de Josafat está ahí cerquita de Jerusalén. Echen la hoz es como una espada para cortar hierba, ¿no? Porque la mies, o sea, la cosecha, está ya madura. Vengan, desciendan, porque el lagar está lleno. Rebosad las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. ¿Y qué significa maldad? Transgresión de la ley, transgresión de los mandamientos. Eso es maldad. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, es el mismo Valle de Josafat, porque cercano está el día de Yahweh en el Valle de la Decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Son señales que ya se están dando y se empiezan a dar. Eclipses por todas partes. Y Jehová dice, rugirá desde dónde? Desde Sión. Y ahorita te voy a decir dónde es Sión. Y dará su voz desde Jerusalén. Ahí te está diciendo dónde es Sión, el monte Sión. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces, Yeshua viene y se pone en el monte Sión. Y ahí van a estar los 144,000 sellados. ¿Y dónde está el monte Sión? En Jerusalén, en Israel. Y ese es el monte Sión, esta es la ciudad de Jerusalén, viéndola de acá ¿de qué parte del monte de los olivos para acá para arriba, no? Para este lado. Pero esto es el monte Sión, ahí está sentada la ciudad. Aquí, en esta parte de aquí, hay un panteón. Porque en esta parte de aquí está la puerta dorada, una puerta que los árabes la sellaron porque dicen que por ahí va a entrar el, el, el Mesías, y para que no entre ellos la sellaron. Y luego le pusieron un panteón enfrente porque los judíos no pueden pasar por ahí un panteón porque se contaminan. No sabe que cuando venga el Señor va a resucitar a todo el mundo. Y entonces, ¿qué crees que va a pasar con los judíos? Los judíos no aceptan a Cristo. Los judíos, ellos seguían por el antiguo pacto. Ellos no te aceptan a Pablo, no te aceptan a Pedro, no te aceptan el Nuevo Testamento a ellos. Ellos están basados en el judaísmo y en las leyes que ellos crearon y aparte en la Torah de Dios. Ellos siguen la Torah de Dios, pero siguen también sus leyes. Pero ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué nos está diciendo? Que todos ellos, todos los judíos,
que están guardando la ley y guardan las fiestas, se van a convertir así, mira. Es más, ya en su interior están convertidos ellos, pero no lo quieren aceptar, no quieren dar su brazo a torcer. Ellos ya saben, ya entre ellos, yo he visto videos de muchos de ellos, de muchos inclusive judíos ultraortodoxos que están convertidos a Cristo. Y no dicen nada, pero ellos ya saben que Cristo es el Mesías y que viene pronto y todos ellos se van a convertir. Y ahí va a empezar la salvación a través de ellos. Ahí van a estar los 144,000. Ahí, en el Monte Sión, en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad vieja de Jerusalén. Sellados juntamente con Jesucristo. Dice el verso 17. Y conoceréis que yo soy Yahweh, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. ¿Por qué? ¿Porque se le plantó? No, sino porque los judíos de alguna forma han sido celosos de la ley, han sido celosos de las escrituras y gracias a ellos, usted y yo tenemos una Biblia. Y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. La geología habla también. Sucederá, dice, en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Yahweh, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Israel volverá al desierto, tendrá 12,000 líderes, 12,000 sellados de cada tribu. Es decir, va a tener 12,000 Josueces, 12,000 Moiséses. Israel será sustentado en el desierto. ¿Por qué? Porque viene una guerra, una de las últimas guerras finales tremenda. ¿Contra quién? Contra Israel, un país que cabe 8 veces en Sonora. A quererlo destruir. Van a huir al desierto, pero van a estar los 144,000 sellados ahí con ellos. Mire Apocalipsis 12, que después lo vamos a ver. Y la mujer huyó al desierto. ¿Quién es esa mujer? Israel. Los católicos dicen que es María. Donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1,260 días. ¿Cuánto es 1,260 días? 3 años y medio. Habrá una gran persecución contra Israel. Ahí puse una imagen de la mujer embarazada a punto de dar a luz. No es María, es Israel, porque de Israel viene la salvación. Acuérdate, Jesucristo es judío. Ahora, te voy a dar otra cosita y una perla que hace mucho que te la di, te la voy a volver a dar. Para cuando leas Apocalipsis capítulo 12. El 23 de septiembre del 2017. ¿Alguien ha visto un video del 23 de septiembre del año 2017? ¿No lo han visto? ¿Han visto esos videos? Métase a YouTube y pregunte, ¿qué ocurrió el 23 de septiembre del 2017? El 23 de septiembre del 2017 son las fiestas de otoño, la fiesta de trompetas, expiación y tabernáculos, ¿no? Ahí empiezan. Pero, fíjate bien, ocurrió esto. Virgo, Betula, ¿cuántos creen en el horóscopo? ¿Cuántos son Virgo de aquí? Ahora ya no hay Virgos aquí. ¿Y qué significa Virgo? La Virgen. Pero no es Virgo, en hebreo es Betula. Algunos son Libra, otros Escorpión, etcétera. Cuando veas estas estrellas en el cielo, esto es lo mismo que esto. Aquí están estas estrellas. Esto es una mujer. Aquí están las piernas de la mujer, mira. La cadera de la mujer, ¿no? Está el cuerpo de la mujer y los brazos acá. Así dijeron ahí los antiguos que eso era una mujer, que era Betula.
Y esa mujer que le pusieron Virgo, que es Betula, simboliza a Israel. Acuérdate que el Padre en Génesis 1:14 puso señales en el cielo y puso un reloj grandote en el cielo. Jesucristo está simbolizado en el cielo. La serpiente está simbolizada en el cielo, se llama Ofiuco. No lo traje. Pero en el 2000, perdón, en el 2017, en el 23 de octubre, la señal de Apocalipsis 12, usted lea el libro el capítulo 12 de Apocalipsis, dice que apareció una gran señal en el cielo, una mujer a punto de dar a luz y un dragón escarlata que estaba queriendo devorar a la mujer junto con el hijo en cuanto naciese. Y la mujer huye al desierto. Todo el capítulo 12. Ok, te lo explico aquí. Te voy a regalar esto. Aquí está otra vez las estrellas que vimos aquí, que te mostré anterior. Los brazos de la mujer, el vientre de la mujer, y cada una de esas estrellas pues tienen sus nombres. Aquí en el vientre está Júpiter. Duró Júpiter aquí 9 meses en el 2017. Y el 23 de septiembre, Júpiter salió por las piernas de la mujer como si la mujer hubiese dado a luz. Júpiter está simbolizando aquí a Jesucristo. Ahora, se alinearon los planetas, dijo mi tía Chilina. El Mauro se enamoró. En la mujer tiene una corona de 12 estrellas. Ese día, a esta constelación, la constelación de Betula o de Virgo, se puso acá encima de su cabeza la constelación de Leo. El sol estaba atrás de la mujer y la luna a los pies de la mujer. Y la constelación de Leo le dio las 12 estrellas que la mujer necesitaba para acá. Se alinearon, hubo una alineación planetaria. Esa alineación planetaria es un mensaje del cielo que Dios nos está dando, nos los está regalando. También esa alineación planetaria ocurrió cuando nació Yeshua, cuando nació Jesucristo hace 2000 años, y venía un grupo de sabios de Oriente que habían sido instruidos por el profeta Daniel, venían siguiendo la estrella, dice, pero venían siguiendo eso, hasta que dieron con Jesucristo. Pero también ocurrió en el año 2023. Esa misma alineación planetaria. ¿Qué significa? Que está hablando del capítulo 12 de Apocalipsis. Son señales que ya se están dando, que ya se dieron, se vuelven a dar, porque Jesucristo está a las puertas de nuestra casa. Y los 144,000, yo estoy seguro que Jesucristo ya los tiene vistos por ahí. A lo mejor es uno de tus hijos. Por eso hay que respetar y cultivar a los jóvenes ahí. Miqueas capítulo 12, una profecía al final de los tiempos. De cierto, mira, dice Miqueas, creo que es, bueno, no sé qué capítulo es, pero puse el versículo ahí. Te juntaré todo. Mira la profecía de Miqueas. Oh, Jacob. ¿Y quién es Jacob? Israel. ¿Y quién es Israel? Las 12 tribus. Van a ser juntas las 12 tribus. Dice, recogeré ciertamente el resto de Israel. ¿Y cuál es el resto de Israel? Las 10 tribus que estamos nosotros perdidas aquí. ¿Cuál? Miqueas capítulo 2. Lo reuniré, dice, como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino, dice, delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta. ¿Cuál puerta? Y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos. Yahweh, yo soy la puerta, dijo Yeshua. Y a la cabeza de ellos, Yahweh. Dios está despertando ahorita, mi hermano, a su pueblo de las 4 esquinas de la tierra. No es casualidad que nosotros empezamos a conocer esta palabra hace unos 4 o 5 años. Y de entre las naciones estamos despertando.
porque somos linaje, somos herederos de Yeshua, somos el remanente, usted y yo, de entre las naciones. Dice el 14 de Ezequiel, verso 12. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare, ¿y qué significa pecado? Que se salga de la ley de Dios, que la viole. Contra mí, rebelándose, dice, pérfidamente, dice, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si anduviese, el verso 14, en medio de ella estos tres varones, Daniel, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. O sea, no salvarían ni a sus hijos. Nos está llamando a que seamos como Noé, como Daniel y como Job. Nomás esos tres varones. Está tremendo esto. Verso 21. Por lo cual así ha dicho Yahweh el Señor, dice, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Ya hablamos de los 4 caballos de Apocalipsis que traen juicio, o de los 4 vientos. Espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Eso es lo que viene. Sin embargo, el verso 22, sin embargo, dice, y me gusta este sin embargo. Y aquí dice, quedará en ella un remanente, hijos e hijas. Aquí vienen las mujeres, las que han sido menospreciadas por un montón de pastores, que dicen que ya no debe haber mujeres pastoras y que no deben de predicar en las iglesias. Puta, qué errados están. Erradísimos están. Son las que mueven el mundo. Hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a ustedes y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y los consolarán cuando vieren su camino y sus hechos y conocerán que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Y yo casi me atrevo a pensar aquí, salvo por una palabrita, que esos 144,000, no te lo estoy enseñando, no quiero que vaya a decir, el pastor Karen está diciendo. ¿Qué tal si entre esos 144,000 vienen hijos e hijas? Aquí viene consolando. Hijos e hijas que serán llevados fuera, y aquí que ellos vendrán a ustedes y van a ver su camino y sus hechos, y ellos van a consolar. Hijos e hijas, en la batalla final, consolando al pueblo, dando la palabra, porque al final de cuentas la palabra, créeme, va a permanecer en esos 144,000 sellados. Le van a explicar a las naciones quién es Dios, quién es Jesucristo y cuál es la ley de Dios que tenemos que guardar. Hijos e hijas, lo que viene es terrible, hermano. Lo que estamos viviendo hoy en día en nuestros gobiernos anárquicos es terrible. Nuestro gobierno está débil, está tibio. ¿Cómo es posible que nuestra presidenta, y créeme, yo voté por ella, y voté por el anterior también, porque me tenían harto los anteriores? Pero ¿cómo es posible que esté consultando al pueblo para hacer algo? Ahí está consultando si ya hicieron un estudio los del agua, los de la Comisión del Agua para hacer unas presas para abastecer la ciudad de Hermosillo. Hicieron un estudio, ya los contrarios y los otros están diciendo que sí se tiene que hacer. Pero el pueblo no quiere, hay una parte del pueblo que no quiere, entonces ella va a consultar a la sociedad si se hace o no se hace. ¿Cómo es posible si sabe que es un bien para la sociedad? ¿Por qué tiene que tomar en cuenta la opinión del pueblo? Porque el pueblo es el que está gobernando. La multitud no siempre tiene la razón. La multitud crucificó a Jesucristo y la multitud soltó a Barrabás.
Lo que viene en los pueblos, en los países, es una anarquía, es decir, terrible. Pero hijos e hijas, dice, consolarán. Y pienso que son parte de los 144,000. Entonces se levanta un remanente de hijos e hijas para enseñar y consolar. Y yo le convido a usted a que se encargue de su hijo, de llevarle la palabra, dedíqueles tiempo, porque los tiempos cada día son más difíciles, cada día tenemos menos tiempo para nuestros hijos. Y mi mamá lo sabe ahora que vino a visitarme. Andamos encarrerados, no podemos perder tiempo en nada. Enséñale a tu hijo la palabra, siéntate con él. Si hay caricaturas que le van a inquietar su espíritu, quítaselas. Velo, ve, hay programas buenos, hay caricaturas buenas. No discutas con tu pareja delante de tus hijos. No lo hagas. Uno se da cuenta cuando ve a los niños chiquitos cuando los padres discutieron. Sálvalos de las drogas. Sálvalos de los vicios. Porque Dios está buscando a los 144,000 y quiere que sean uno de ellos. De seguro tú perteneces a una de las 12 tribus. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Padre, yo quiero que inclines tu rostro. En este día, mi Dios,